Es de noche. Quizás estás en tu cama, o caminando lentamente. Tal vez estás en la cocina, preparando algo mientras tu mente divaga. Donde sea que estés, respira tranquilo. Esta noche viajamos lejos. Muy lejos. Más allá de Marte. Más allá del cinturón de asteroides. Pasando por Júpiter. Hasta llegar a Saturno, el planeta de los anillos. Y allí, orbitando Saturno, está Titán. La luna más grande de Saturno. Más grande que Mercurio. Una luna envuelta en una atmósfera dorada y espesa que oculta su superficie. Si pudieras estar de pie en Titán, mirarías hacia arriba y verías una neblina naranja. Densa. Impenetrable. El sol sería apenas una mancha pálida en el cielo. Y a tu alrededor, verías algo extraordinario. Lagos. Mares. Ríos. No de agua. Sino de metano líquido. Y etano. Hidrocarburos que en la Tierra son gases, pero que en Titán, a menos 179 grados Celsius, son líquidos. Fluyen. Forman olas. Llenan cuencas enormes. Titán es el único lugar en el sistema solar, aparte de la Tierra, donde existen cuerpos líquidos estables en la superficie. Es un mundo con un ciclo de líquidos completo. Lluvia. Ríos. Lagos. Mares. Evaporación. Como la Tierra. Pero completamente alienígena. Y la pregunta que nos acompaña esta noche es simple pero profunda. ¿Qué ocurre bajo los mares de Titán? No te preocupes por seguir cada detalle. Vamos despacio. Los conceptos importantes volverán de forma natural. Déjate llevar. Tenemos toda la noche. Titán fue descubierto en 1655 por el astrónomo holandés Christian Huygens. Durante siglos, fue solo un punto de luz orbitando Saturno. Uno de muchas lunas. Pero en 1980, la sonda Voyager voló cerca de Titán y descubrió algo sorprendente. Titán tiene una atmósfera. No una atmósfera tenue como la de nuestra Luna, sino una atmósfera densa. Más densa que la de la Tierra. La presión atmosférica en la superficie de Titán es un 60% mayor que en la Tierra. Como estar 15 metros bajo el agua en nuestro océano. Y la atmósfera es espesa. Se extiende 10 veces más alto que la atmósfera terrestre. Casi 600 kilómetros hacia el espacio. Está compuesta principalmente de nitrógeno. 95%. Como la atmósfera de la Tierra. Pero el resto no es oxígeno. Es metano. Aproximadamente 5% de metano. Y pequeñas cantidades de otros compuestos de carbono. Esta atmósfera es lo que hace a Titán tan especial. Y tan misterioso. Cuando la misión Cassini-Huygens llegó al sistema de Saturno en 2004, llevaba consigo una sonda llamada Huygens, nombrada así en honor al descubridor de Titán. En enero de 2005, esta sonda descendió a través de la atmósfera de Titán y aterrizó en su superficie. Fue la primera y única vez que una nave espacial aterrizó en un mundo del sistema solar exterior. Las imágenes que envió Huygens mostraron colinas pálidas, canales oscuros serpenteando por las laderas, llanuras planas y oscuras, como un paisaje terrestre, pero en tonos naranjas y marrones. Y luego Cassini, la nave orbital, comenzó a mapear Titán con radar. Porque la atmósfera de Titán es tan densa y opaca que la luz visible no puede penetrarla. Pero el radar sí. Y lo que Cassini encontró cambió todo. Lagos. Decenas de ellos. Concentrados cerca de los polos. Y no solo lagos pequeños. También mares. 3 mares enormes cerca del polo norte. El más grande, Kraken Mare, tiene un tamaño similar al mar Caspio en la Tierra. Otro, Ligeia Mare, es casi tan grande como el lago superior. Y el tercero, Punga Mare, también es enorme. En total, estos mares y lagos cubren más de 690.000 kilómetros cuadrados. Aproximadamente el 80% de toda la superficie líquida de Titán está en el hemisferio norte. Curiosamente, en el hemisferio sur hay muy pocos lagos. Solo uno importante, Ontario Lacus. Los científicos creen que esto tiene que ver con las estaciones en Titán y la órbita elíptica de Saturno alrededor del Sol. Pero lo más fascinante no es que existan estos lagos y mares. Es de que están hechos. Y que podría haber bajo ellos. Durante años, los científicos asumieron que los mares de Titán serían principalmente de etano. Porque el etano es un producto de la fotoquímica en la atmósfera de Titán. La luz ultravioleta del Sol rompe las moléculas de metano, creando etano. Y el etano se acumula. Pero cuando Cassini analizó Ligeia Mare en detalle, encontró algo inesperado. El mar es principalmente metano puro. 71% metano. No etano. Esto planteó un misterio. ¿Dónde está todo el etano? Los cálculos sugieren que Titán debería haber producido suficiente etano para llenar un océano de cientos de metros de profundidad. Pero no está en los mares visibles. Una posibilidad es que el etano esté mezclado en el suelo.
Que Titán tenga acuíferos subterráneos de hidrocarburos. Que bajo la superficie, en los poros entre las rocas de hielo, haya líquidos. Metano. Etano. Mezclados. Esto explicaría por qué hay tan pocos cráteres de impacto en Titán. Cualquier cráter creado por un meteorito se llenaría rápidamente con sedimentos húmedos. El terreno estaría constantemente empapado. Como un pantano. Pero hay algo más bajo la superficie de Titán. Algo mucho más profundo. En 2008, los científicos de la misión Cassini hicieron un descubrimiento sorprendente. Al medir cómo Titán se deforma mientras orbita Saturno, descubrieron que la Luna se estira y se comprime demasiado. Más de lo que debería si fuera completamente sólida. La única explicación: bajo la corteza de hielo, hay un océano líquido. Un océano global de agua. No en la superficie, sino profundo. A unos 55 a 80 kilómetros bajo la superficie. Un océano de agua líquida. Mezclada con amoníaco. Y posiblemente sales. El amoníaco actúa como anticongelante. Permite que el agua permanezca líquida incluso a temperaturas de menos 97 grados Celsius. Este océano podría tener 100 kilómetros de profundidad. O más. Es un océano enorme. Mucho más grande que todos los océanos de la Tierra combinados en volumen. Y está atrapado entre dos capas de hielo. La corteza superior, de hielo de agua normal. Y debajo del océano, posiblemente, capas de hielos de alta presión. Formas exóticas de hielo que solo existen bajo presiones extremas. Aunque estudios muy recientes de 2025 sugieren que tal vez no sea un océano líquido puro. Quizás sea más como una mezcla espesa de hielo y agua. Como un slush. Una papilla helada. Aún líquida en parte, pero más densa y viscosa de lo que pensábamos. La verdad es que no lo sabemos con certeza. El interior de Titán sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es fascinante. Imagina las capas de Titán. En la superficie, lagos de metano líquido. Bajo eso, una corteza de hielo de agua. Quizás de 50 kilómetros de espesor. Luego, un océano o una capa de slash acuoso. 100 kilómetros de profundidad. Bajo eso, más hielo. Y finalmente, en el centro, un núcleo rocoso. Piedra y posiblemente hierro. Es una estructura en capas. Como una cebolla gigante de hielo y líquidos. Y en algún lugar entre todas estas capas, entre la superficie y el océano profundo, podría haber algo extraordinario. Espacios. Grietas. Bolsas de líquido entre los granos de hielo. Entre 7 y 30 kilómetros bajo la superficie, donde las temperaturas y presiones serían similares a 2 o 3 kilómetros bajo la Antártida en la Tierra, podrían existir pequeños espacios. Ambientes donde, en teoría, microorganismos podrían sobrevivir. Si es que hay vida. Y aquí llegamos al corazón de nuestra pregunta. ¿Qué ocurre bajo los mares de Titán? ¿Podría haber vida? Hay dos posibilidades. Dos tipos de vida completamente diferentes. La primera, vida en el océano subterráneo de agua. Vida como la conocemos. Basada en agua. Usando química similar a la vida en la Tierra. Este océano tiene agua líquida. Tiene compuestos orgánicos, moléculas complejas de carbono que llueven desde la atmósfera y se filtran hacia abajo. Tiene energía, del calor interno de Titán y posiblemente de reacciones químicas entre el agua y el núcleo rocoso. En la Tierra, hay vida en lugares similares. En las profundidades del océano, en las fuentes hidrotermales, donde el agua caliente brota de las rocas. Allí, en la oscuridad total, sin luz solar, prosperan comunidades enteras de organismos. Bacterias que obtienen energía de reacciones químicas. No de la fotosíntesis. ¿Podría haber algo similar en el océano de Titán? Es posible. Pero hay un problema. Un estudio de 2024 mostró que muy pocos compuestos orgánicos de la superficie llegan al océano. Los cráteres de impacto, que podrían perforar la corteza de hielo y mezclar agua con los compuestos orgánicos de la superficie, son raros. Y el material que llega es insuficiente. Los investigadores calcularon que solo unos 7.500 kilogramos de glicina, un aminoácido simple, podrían llegar al océano cada año en el escenario más optimista. Para un océano 12 veces más grande que todos los océanos de la Tierra, eso es como un elefante por año de nutrientes. No es suficiente para sustentar vida. Entonces, si hay vida en el océano de Titán, tendría que obtener sus nutrientes de otra fuente. Del núcleo rocoso. De gases que se filtran desde abajo. De procesos que aún no entendemos completamente. La segunda posibilidad es aún más extraña. Y más fascinante. Vida en la superficie. En los lagos y mares de metano. No basada en agua, sino basada en hidrocarburos. Vida como no la conocemos. En la Tierra, todas las formas de vida usan agua como solvente. El agua disuelve moléculas. Permite que las reacciones químicas ocurran. Es el medio en el que funciona la bioquímica.
Pero, ¿y si la vida pudiera usar otro solvente? ¿Metano líquido? El metano es muy diferente del agua. Es no polar. No disuelve las mismas moléculas que el agua. Es mucho menos reactivo. Y las temperaturas en Titán son tan bajas, menos 179 grados Celsius, que las reacciones químicas serían extremadamente lentas. Pero los científicos han propuesto que, en teoría, podría funcionar. En 2005, los científicos Christopher McKay y Heather Smith calcularon que organismos hipotéticos en Titán podrían obtener energía reaccionando hidrógeno atmosférico con acetileno, un compuesto que se produce en la atmósfera de Titán. La energía liberada sería suficiente para sustentar vida. Similar a como los metanógenos en la Tierra obtienen energía. Estos organismos hipotéticos respirarían hidrógeno en lugar de oxígeno. Y producirían metano como producto de desecho. Pero hay un gran problema. Las moléculas orgánicas no se disuelven bien en metano líquido. El metano es un mal solvente para la mayoría de los compuestos necesarios para la vida. Sin embargo, en 2015, un equipo de Cornell propuso una solución ingeniosa. Membranas celulares hechas de compuestos de nitrógeno, llamadas azotosomas. Del francés azote, que significa nitrógeno. En la Tierra, las células tienen membranas hechas de fosfolípidos. Moléculas con una cabeza polar y colas de cadenas de carbono. En agua, estas moléculas se autoensamblan en estructuras de doble capa. Forman vesículas. Burbujas que separan el interior de la célula del exterior. Pero en metano, los fosfolípidos no funcionarían. No son estables en metano a temperaturas criogénicas. Los investigadores de Cornell usaron simulaciones por computadora para buscar compuestos que pudieran formar membranas estables en metano líquido. Y encontraron uno, acrilonitrilo. El acrilonitrilo es un compuesto orgánico que existe en la atmósfera de Titán. Y los modelos mostraron que podría formar estructuras similares a membranas. Flexibles. Estables. Capaces de separar un interior de un exterior. Azotosomas. Membranas basadas en nitrógeno que podrían funcionar en metano líquido. Esto no prueba que exista vida en Titán. Pero muestra que es teóricamente posible. Y recientemente, en 2025, otro equipo propuso un mecanismo para cómo podrían formarse estas estructuras naturalmente. Cuando las tormentas de metano golpean los lagos de Titán, arrojan gotas diminutas al aire. Estas gotas podrían transportar películas delgadas de moléculas anfifílicas. Moléculas con un extremo que atrae y otro que repele. Cuando estas gotas caen de nuevo al lago, las moléculas podrían organizarse en vesículas. Burbujas microscópicas. Como protocélulas. Algunas se disolverían. Pero otras, hechas de moléculas más estables, podrían persistir. Con el tiempo, las vesículas más robustas se acumularían. Se volverían más complejas. Es un proceso de selección. No vida todavía. Pero un paso hacia la vida. Similar a lo que pudo haber ocurrido en la Tierra primitiva, hace miles de millones de años. Entonces, ¿qué ocurre bajo los mares de Titán? Honestamente, no lo sabemos. Y esa es parte de la belleza. Podría ser que no haya nada. Solo metano líquido fluyendo sobre un suelo de hielo y compuestos orgánicos. Químicamente rico pero sin vida. O podría haber, en el fondo de los lagos, un lodo. Una mezcla de compuestos orgánicos insolubles. Benceno. Nitrilos. Acetileno solidificado. Capas de sedimentos que se acumulan lentamente. Moléculas complejas que reaccionan entre sí de formas que aún no entendemos. Los científicos han encontrado que la temperatura de los mares y las costas de Titán es notablemente similar. No hay diferencia térmica significativa. Esto sugiere que el terreno alrededor de los lagos está empapado con hidrocarburos líquidos, como pantanos, humedales de metano. Y los lagos mismos son profundos. Algunos, especialmente en el oeste del hemisferio norte, están encima de mesetas elevadas, cientos de metros por encima del nivel del mar. Lagos profundos en la cima de colinas. Esto sugiere que se formaron por disolución, como los sumideros en la Tierra. El metano líquido disolvió el suelo de hielo y compuestos orgánicos. Creó depresiones, que luego se llenaron de líquido. Es un proceso lento. Los cálculos muestran que tomaría unos 50 millones de años crear una depresión de 100 metros de profundidad en las regiones polares lluviosas de Titán. Y en latitudes más bajas, donde llueve menos, tomaría 375 millones de años. Esto es consistente con lo que vemos. Muchos lagos cerca de los polos. Pocos en otras partes. Pero hay más misterios. Cassini detectó características transitorias en algunos de los mares. Cosas que aparecían y luego desaparecían. Manchas brillantes en las imágenes de radar. ¿Qué eran? Nadie está seguro. Podrían ser olas. Ondas en la superficie del líquido, generadas por vientos. O podrían ser burbujas.
Erupciones de burbujas de nitrógeno que sube desde el fondo cuando cambian las temperaturas o cuando metano y etano se mezclan. O podrían ser icebergs flotantes. Bloques de materiales orgánicos sólidos que flotan en el líquido. Un estudio de 2024 del MIT sugiere que las costas de los mares de Titán han sido moldeadas por olas. Al analizar las formas de las costas y compararlas con modelos, encontraron que la erosión por olas explicaba mejor las formas observadas. Esto significa que hay vientos en Titán. Vientos lo suficientemente fuertes como para generar olas que erosionan las costas. Olas de metano líquido rompiendo contra orillas de hielo. Si pudieras estar de pie en la costa de Ligeia Mare, verías olas. Pequeñas, quizás. Solo unos centímetros de altura en condiciones normales. Pero olas. Metano líquido lamiendo la orilla. Y durante las tormentas, olas más grandes. Vientos de hasta 72 km por hora. Ciclones de metano sobre los mares. Es un mundo activo. Dinámico. Con clima. Con estaciones. Con lluvia y evaporación. Y todo este ciclo depende del metano. Pero aquí hay otro misterio. El metano en la atmósfera de Titán se destruye constantemente por la luz ultravioleta del Sol. Se descompone en otros compuestos. Sin una fuente que lo reabastezca, el metano desaparecería en unos 30 millones de años. Pero Titán tiene metano. Mucho. Entonces, algo lo está reabasteciendo. ¿Qué? La hipótesis más probable es el criovolcanismo. Volcanes de hielo. En lugar de lava de roca fundida, estos volcanes expulsarían agua líquida mezclada con amoníaco y metano. Del océano subterráneo hacia la superficie. Cassini identificó varias características en la superficie de Titán que podrían ser criovolcanes. Pero no se detectó ninguna erupción activa. Otra posibilidad es que el metano se filtre desde el interior. Desde el océano subterráneo. O desde el núcleo rocoso. El metano podría estar atrapado en el interior desde la formación de Titán. Y lentamente, a lo largo de miles de millones de años, sube a la superficie. Si esto es cierto, significa que hay una conexión entre el océano profundo y la superficie. Grietas, canales, caminos por los que los materiales pueden moverse. Y si los materiales pueden moverse hacia arriba, también pueden moverse hacia abajo. Los compuestos orgánicos de la superficie podrían, en teoría, llegar al océano. No fácilmente. No en grandes cantidades. Pero podrían. Y eso abre la posibilidad de que, incluso si no hay vida en el océano ahora, los ingredientes para la vida están llegando lentamente. Acumulándose. Esperando las condiciones adecuadas. Titán es, en muchos sentidos, un laboratorio natural para estudiar química prebiótica. La química que precede a la vida. La atmósfera de Titán produce constantemente moléculas orgánicas complejas. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Compuestos de nitrógeno. Aminoácidos simples se pueden formar cuando estos compuestos interactúan con agua líquida. Todo está ahí. Carbono. Nitrógeno. Hidrógeno. Oxígeno en forma de agua bajo la superficie. Energía. Líquidos. Los ingredientes para la vida. No necesariamente ensamblados de la manera correcta. No necesariamente en las concentraciones correctas. Pero presentes. Y eso hace de Titán uno de los lugares más interesantes del sistema solar para buscar vida. O al menos para entender cómo podría comenzar la vida. En 2034, la NASA planea lanzar una misión llamada Dragonfly. Un dron. Un helicóptero robótico que volará a través de la atmósfera de Titán, explorando diferentes sitios, buscando química orgánica compleja y signos de procesos que podrían estar relacionados con la vida. No buscará vida directamente. Pero buscará las condiciones y los compuestos que podrían hacer posible la vida. Es un comienzo. Y quién sabe qué encontraremos. Titán nos enseña algo importante. Nos enseña que la habitabilidad es más compleja de lo que pensábamos. Durante décadas, los astrobiólogos han buscado planetas y lunas en la zona habitable. Esa región alrededor de una estrella donde el agua líquida puede existir en la superficie. Pero Titán está lejos de esa zona. Está congelado. Y sin embargo, tiene líquidos en la superficie. Y un océano subterráneo. Y química orgánica compleja. Y posiblemente ambientes habitables. Titán nos muestra que la vida, si existe, podría encontrar formas de prosperar en lugares que nunca imaginamos. No necesita parecer la Tierra. No necesita tener océanos de agua en la superficie. No necesita tener oxígeno en la atmósfera. Puede ser completamente diferente. Y aún así, estar viva. O quizás no. Quizás Titán es estéril. Químicamente rico pero sin vida. Un mundo donde la química es compleja pero nunca cruzó esa línea misteriosa que separa lo inanimado de lo vivo. No lo sabemos. Y esa incertidumbre es parte de lo que hace a Titán tan fascinante. Es un mundo que nos hace preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Dónde puede existir?
¿Cuántas formas puede tomar? Y las respuestas, cuando las encontremos, cambiarán nuestra comprensión del universo. Por ahora, Titán orbita Saturno en silencio. Sus mares de metano brillan débilmente bajo la neblina naranja. Sus ríos fluyen lentamente. La lluvia cae, gota a gota, en un mundo congelado y alienígena. Y bajo todo eso, profundo bajo la corteza de hielo, hay un océano. Un océano que podría albergar secretos que aún no hemos imaginado. La noche es tranquila. El universo es vasto. Y en algún lugar, a 1000 millones de kilómetros de distancia, Titán espera. Esperando a que lo exploremos. Esperando a que respondamos las preguntas que plantea. ¿Qué ocurre bajo los mares de Titán? Tal vez algún día lo sabremos. Tal vez Dragonfly volará sobre esos mares y nos enviará respuestas. Tal vez futuras misiones sumergirán sondas en Ligeia Mare y explorarán sus profundidades. O tal vez el misterio permanecerá durante décadas más. Titán guardando sus secretos bajo capas de hielo y metano líquido. Pero eso está bien. Porque los misterios son lo que impulsa la exploración. Lo que nos hace mirar hacia arriba. Lo que nos hace preguntarnos. Cierra los ojos ahora. Imagina ese mundo distante. Mares de metano bajo cielos naranjas. Ríos fluyendo en valles helados. Y profundo, muy profundo bajo todo eso, un océano oscuro y silencioso. ¿Hay algo allí? ¿Algo vivo? ¿Algo esperando ser descubierto? No lo sabemos. Pero la pregunta es hermosa. Y la búsqueda de la respuesta vale la pena. Descansa ahora. Deja que tu mente se aquiete. Titán seguirá allí mañana. Y pasado mañana. Orbitando Saturno. Esperando. Y nosotros seguiremos preguntando. Porque eso es lo que hacemos. Preguntamos. Exploramos. Nos maravillamos. Y quizás, solo quizás, algún día encontraremos que no estamos solos. Que en los mares helados de un mundo distante, algo se mueve. Algo vive. Algo completamente diferente a nosotros. Pero por ahora, eso es solo una posibilidad. Un sueño. Una esperanza. Buenas noches.